meus queridos irmãos, chegamos a Hola, mis queridos hermanos, llegamos al tutorial de este libro, el libro número 2, que tiene como título La complicidad en la obra del Señor dentro de la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. En esta semana nosotros comenzamos a hablar sobre la palabra profética, que el Señor nos ha agraciado con muchas palabras de revelación, y nosotros hemos sido privilegiados de poder acompañar esta evolución de las revelaciones. Pero primeramente, para ambientar dentro de las cartas de Pablo a Timoteo, nosotros vemos que todos nosotros necesitamos percibir que estamos al final de los tiempos, y Satanás, él es el seductor, el engañador de los hombres, y él es muy más sutil que nosotros imaginamos. Él trabaja muchas veces en las personas que nosotros ni pensamos que podrían ser usados. Él puede trabajar porque él las engaña. Él es el seductor. Yo quedo impresionado con esto. Por eso, aún que algunos tengan buena intención de servir al Señor, buena intención de defender la verdad, pero muchas veces, si nosotros no tomamos cuidado, estaremos siendo aquellos que tienen ambición, buscando seguidores, buscando fama, buscando campo, espacio para nuestra obra. Entonces, nuestro corazón no es confiable, nuestro corazón es corrupto, nuestro corazón muchas veces tiene ambición. Por eso que nosotros necesitamos todos los días limpiar nuestra conciencia y estar siempre atentos a las acciones de Satanás. No vamos a permitir que enseñanzas diferentes entren en la iglesia y nos impidan avanzar. Y la manera práctica de nosotros ganar inmunidad contra esta degradación con las enseñanzas diferentes es permanecer en la palabra profética, porque si nosotros oímos la palabra profética fielmente y la practicamos, Dios entonces nos constituye con la propia realidad de Dios, porque la palabra que nosotros recibimos de Dios es la verdad. Entonces la verdad nos constituye con su propia realidad. Por eso que si nosotros hacemos de esta manera, seguimos esta palabra que es la verdad, con un corazón puro, y nosotros individualmente hacemos esto y colectivamente, nosotros vamos a terminar resultando en una iglesia que es columna y base de la misma realidad, de la misma verdad de Dios. Entonces, es por eso que nosotros vamos a entrar en estos dos libros de Timoteo, y nosotros hemos visto en los mensajes pasados el Salmo 110 que el Señor dice: Dios dijo a Cristo, después de haber hecho toda la obra redentora, y Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, Dios le dijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, como novio, el Señor Jesús ya cumplió su parte. Él se encarnó, habitó entre los hombres llenos de gracia y de realidad, vivió en total obediencia a Dios, y en la víspera de su muerte Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, sea como tú quieras. Y allí Él fue a la cruz, y Dios entonces aprobó como hombre y lo resucitó. En la resurrección Dios dijo: tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. Entonces Él se tornó
el hombre Jesús se tornó un hijo de Dios, el hijo primogénito, con meta a llevarnos a nosotros, los muchos hermanos, los muchos hijos de Dios, a la gloria. Entonces, así Él está trabajando en nosotros para preparar a esta novia, la iglesia, su novia, para casarse con Cristo. Entonces, la historia del matrimonio de Isaac con Rebeca, hijo de Abraham, ilustra muy bien lo que estamos hablando. Nosotros hemos leído Génesis capítulo 24. Solo en los primeros versículos hasta el 4 nosotros ya percibimos que el Espíritu, aquí está, podemos abrir nuestra Biblia en Génesis 24 para que nosotros podamos ver una vez más y adentrarnos en el capítulo 24, versículo 2. El capítulo 24 de Génesis es un capítulo que habla de Abraham, que Abraham envió a su siervo más viejo de la casa para su tierra natal, donde está su parentela, para buscar una novia para su hijo Isaac. Y este, versículo 2, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Entonces el siervo más antiguo de la casa tipifica al Espíritu. Hoy, Cristo hizo su trabajo, ascendió a los cielos. Dios el Padre les dio, espera, aguarda, que yo voy a poner todos tus enemigos debajo de tus pies. Solo que, para que Cristo lidie con los enemigos, Él necesita de la novia. Porque Apocalipsis 19, allí nos muestra que Cristo, las bodas del Cordero sucederán antes de la batalla de Armagedón. Por tanto, Él no irá a batallar solo, Él irá a batallar con su novia. Entonces, es necesario primeramente hallar a la novia. Entonces el Espíritu Santo está preparando a la novia de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia. Entonces, hoy nosotros estamos en la era de la iglesia. Gracias a Dios, estamos en la era de la iglesia. Entonces, Abraham, el hijo, fue a buscar en la tierra de Labán y allí encontró a Rebeca. Es interesante que en el capítulo 24 aún de Génesis, en el versículo 16 dice, refiriéndose a Rebeca, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Esta doncella hermosa, bonita, virgen, se refiere a nosotros, la iglesia, que Pablo en 2 Corintios 11 dice que desposó a los creyentes corintios a un solo marido como una virgen pura, que es Cristo. Entonces, gracias a Dios, el Señor, hoy el Espíritu está haciendo este trabajo en nosotros, y nosotros somos este grupo que ama la venida del Señor. El Señor, a lo largo de los 20 siglos, y el Señor tiene hoy muchos y muchos hijos de Dios en toda la cristiandad está, que son los cristianos contemporáneos nuestros, pero ni todos están en condiciones de ser preparados para la venida del Señor como la novia. Por eso que el Señor hoy está llamando a un pequeño rebaño. Nosotros hemos visto esto en Lucas 12. No necesita usted para ser parte de estos vencedores. No hay necesidad de aquella preocupación, yo no soy maduro todavía, no he crecido suficiente. Pero nosotros vimos en Lucas 12, usted cambiar de estado es suficiente. A partir del momento que usted pasa a amar la venida del Señor, ya que estamos estudiando los dos libros de Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 4,
versículos 6 al 8, cuando Pablo estaba partiendo ya siendo martirizado, y él le dijo que la hora de su libación ya estaba cerca, él había combatido el buen combate, corrió la carrera y también guardó la fe, y que la corona de justicia le estaba guardada. Para él dice algo que nos abrió un espacio y nos dio aliento, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta palabra es muy importante, porque no necesariamente nosotros estamos crecidos, ya maduros, para ser parte de los vencedores. Pero si nosotros a partir de hoy, en el momento que la palabra de Dios nos toque y nosotros pasamos a amar la venida del Señor, sabe que este cambio ya hace toda la diferencia. Entonces, si usted es una persona hasta hoy que no se preocupó con la venida del Señor, pero a partir de este momento el Espíritu te despertó, usted pasa a amar la venida del Señor, cambiar su estado de un estado pasivo a un estado activo, un estado de diligencia, un estado de percepción y vigilancia y sobriedad. Entonces usted, si el Señor vuelva y lo encuentra usted haciendo así, usted será un vencedor. Entonces es importante que usted, a ser parte de aquellos hombres en Lucas 12 que aman, que esperan por la venida del Señor, para que cuando el Señor golpee la puerta le abramos. ¿Usted quiere ser un vencedor? No espere ser maduro. Ahora mismo cambie de estado para un estado de vigilancia, un estado de sobriedad, y todo va a cambiar en su vida. ¿Está bien? Entonces, gracias a Dios, Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros. Él nos llamó este pequeño rebaño, esta manada pequeña. Somos pocos en números, no tenemos mucha gente, pero somos la iglesia en Filadelfia. Dios ha trabajado entre nosotros, eliminado muchas cosas de envidia, contiendas, división, maledicencias, críticas, y el Señor nos ha hecho. Los líderes tienen muchas cosas y el Señor restauró muchas cosas entre nosotros, muchas revelaciones, y estamos avanzando mucho gracias al Señor. No es por mérito nuestro, sino porque el Señor quiere regresar rápido. Entonces, gracias al Señor, el Señor está consiguiendo un grupo de vencedores, y por eso nosotros necesitamos, como la iglesia en Filadelfia, el Señor durante 20 siglos, muchos años, pasaron con la iglesia en situación de degradación, y finalmente ahora Él tiene esperanza de tener la iglesia como la iglesia en Filadelfia. Comenzó el embrión en el siglo XX con la iglesia, los hermanos en Moravia, y al final en el siglo XX con Watchman Nee, Winnesley, y nos dieron una base de la visión de la iglesia, la visión de la unidad de la iglesia, y nosotros pasamos a practicar. Gracias a Dios, hoy en el siglo XXI, la situación en la iglesia en Filadelfia está consolidada. La iglesia en Filadelfia tiene muy poca fuerza. Sin embargo, el Señor ha puesto delante de esta iglesia una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces Dios también es aquel que tiene la llave de David, la llave del reino. Si Él abre, nadie cierra. Entonces esta iglesia es muy importante para Dios. Por tanto, nosotros estamos practicando esto, somos esta iglesia, porque nosotros no dejamos de guardar la palabra del Señor, y nosotros no negamos el nombre del Señor. Nosotros continuamos en esta línea de la iglesia en Filadelfia. Finalmente Dios comenzó a bendecirnos. Aunque nosotros tengamos poca gente, poco poder podemos hacer delante de la sociedad tan grande, tan numerosa delante de nosotros, pero el Señor, por ejemplo, abrió las puertas del colportaje dinámico, y hoy nosotros tenemos aún
En medio de la pandemia tenemos más de 200 colportores activos y aún estamos haciendo en torno de 8.000 libros distribuidos por día. Y solamente por estos colportores dinámicos nosotros hicimos las cuentas. Prácticamente, si sumamos 12 meses de un año, nosotros, estos hermanos, han orado por 22 millones de personas, reconectando a estas personas con Dios en medio de sus dificultades, angustias y dificultades, y fueron hallados por Dios por medio de los colportores, y los libros quedaron en sus manos. El Evangelio del Reino ciertamente va a brotar en el corazón de ellos. Entonces el Señor está haciendo grandes cosas. El Señor quiere volver porque Él quiere que todos sean salvos. Esto es su corazón, y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Muy bien, entonces a partir de entonces el Espíritu, a partir de la era de la iglesia, se tornó la era del Espíritu, comenzó a trabajar. Y ahí es que nosotros, como nosotros estamos viendo sobre el mensaje 1, el destinatario Timoteo, la primera parte. Entonces, ¿quién fue quien recibió esta carta? Entonces yo voy a ya, en verdad, ya estamos en el viernes, en el sábado y en el domingo. Nosotros estamos a 4 días para terminar el alimento diario. Entonces, el apóstol Pablo fue uno de los instrumentos escogidos por Dios y usados por el Espíritu para cuidar de las iglesias del primer siglo. Nosotros sabemos que los 12 apóstoles fueron muy usados, con Pedro en el liderazgo, Juan en el auxilio. Ellos fueron muy útiles allí en el establecimiento, enfrentando oposiciones de los judíos, predicando el Evangelio, y gracias a Dios, ellos establecieron allí en Judea un testimonio fuerte. Sin embargo, por causa aún de muchos conceptos judaicos, el Espíritu tuvo que encontrar uno que era perseguidor de la iglesia. Él era celoso por el judaísmo, pero el Señor lo convirtió a Saulo en el camino a Damasco, y finalmente él se tornó un vaso muy útil en la mano del Señor. Él fue de entre tantas personas usada por Dios. Él fue aquel que recibió de una manera especial la revelación que viene de Dios, directamente revelado para él. Él tuvo la visión completa de la economía de Dios en el Nuevo Testamento, quiere decir, todo el plan de la salvación de Dios al hombre. Él tuvo esta visión general y nos pasó eso en sus epístolas. Entonces tenemos que solo alabar al Señor. Y este hombre, ellos comenzaron a servir juntos en la iglesia en Antioquía, él y Bernabé, porque Bernabé fue a buscarlo. Cuando el Espíritu Santo, vean, todo esto es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue a abrir una puerta para una iglesia para los gentiles que no estaba dentro de la programación. Hasta entonces los judíos cristianos predicaban el Evangelio a los judíos, pero en Antioquía surgió una iglesia maravillosa. Y Bernabé, viendo aquella situación, llamó a Saulo para ayudarlos. Ellos sirvieron 1 año juntos, y después de este año, el Espíritu sabía que no podía permanecer allí, tenía que expandir la obra del Espíritu aún para toda la tierra. Entonces tenían que salir de Antioquía. Entonces fue que el Espíritu Santo llamó para la obra que Él los había designado. Entonces es muy interesante en Hechos capítulo 13 registrar que fue el mismo Espíritu quien separó a Bernabé y a Saulo y los envió para esta obra. Por eso claramente nos muestra que es una obra del Espíritu.
Entonces, en este momento, Bernabé estaba al frente de la obra porque Bernabé era el principal de la iglesia en Antioquía. Saulo fue el último a ser llamado, a ser introducido en la responsabilidad de la iglesia, pero cuando ellos llegaron en Antioquía de Pisidia, ya se evidenciaba el ministerio de la palabra de Pablo y comenzó a invertirse el orden. El Espíritu Santo invirtió el orden. El orden se tornó Pablo y Bernabé. Y nosotros nunca leímos, nosotros leemos en toda la Biblia, no percibimos en ningún momento a Bernabé contestar este orden que el Espíritu Santo puso invirtiendo el orden de los dos. Entonces muestra que Bernabé era un hombre espiritual. Él tenía claridad de que el Espíritu es quien manda, es para el bien de la obra del Señor. Y así, entonces, cuando ellos pasaron por Galacia y en Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en una sinagoga judía y hablaron de tal manera que vino a creer una gran multitud de griegos y también judíos. Una gran multitud tanto de judíos como de griegos por causa de un tumulto promovido por los judíos, porque los judíos eran contra el evangelio. Ellos tuvieron que salir de la ciudad e ir a Listra, donde la familia de Timoteo moraba. En Listra, esto es el primer viaje. En Listra entonces Pablo curó a un cojo de nacimiento. El milagro impresionó a la madre y al abuelo de Timoteo, Eunice y Loida. Hicieron que ellas fueran salvas y se convirtiesen al Señor. Y muy probablemente Timoteo también haya sido salvo en aquella época, en el primer viaje de Pablo. Por tanto, Timoteo tenía alrededor de 15 años de edad en el primer viaje de Pablo cuando pasó por Listra. En el segundo viaje, voy a cortar un poco la historia, en el segundo viaje, cuando Pablo y Bernabé resolvieron ir a otro viaje para confirmar a las iglesias, había realmente esta necesidad y hubo una discusión. Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no creía justo aquel joven que los abandonó en el comienzo por la dificultad de la obra, y hubo una discusión entre los dos y Bernabé siguió por un camino y Pablo siguió por otro camino juntamente con Silas. Y cuando ellos llegaron de nuevo en Iconio y después en Listra, Pablo recibió buenas recomendaciones de los hermanos de Iconio y también de Listra, de que el joven Timoteo era muy bueno porque Pablo buscaba a alguien para perfeccionarlo y alguien para poder cooperar con él. Necesitaba de un brazo derecho, él necesitaba de alguien que lo pudiese acompañar. Déjenme ver aquí en Hechos 16, ahí muestra que llegó también a Derbe y a Listra. Había un discípulo llamado Timoteo, hija de un judío creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, cuando Pablo pasó una vez más por Iconio y Listra, en Listra Pablo resolvió llevar a este joven que todos daban buenas recomendaciones, buen testimonio, y fue algo correcta, acertada, porque a partir de entonces Pablo tuvo a alguien que él pudiese perfeccionar con sus propias manos, y él se tornó realmente alguien, un gran cooperador del lado de Pablo, porque Pablo, después de la separación con Bernabé, Pablo sintió su falta, porque con Bernabé él podía tener comunión, con Bernabé él podía dividir las preocupaciones, y él no tenía esta persona. Entonces, a pesar de que Silas lo acompañó, entonces él resolvió llevar a Timoteo.
Entonces, nosotros queremos, por eso que nosotros necesitamos percibir cómo es importante que nosotros tengamos cooperadores que son cómplices. Timoteo fue a trabajar de tal manera, el joven Timoteo, déjeme leer aquí el sábado, algo aquí, ya en la página 19. Hermanos, el Espíritu es quien manda, Él es quien da dirección y sabe lo que hacer. Recordemos que Dios entregó al Espíritu la administración de todos sus bienes. Cuando el Espíritu define algo de determinada manera, a nosotros nos cabe decir solo amén. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos tener voz en la iglesia, nosotros necesitamos ser más oídos. Hermanos, en verdad, quien tiene que ser oído es la voz del Espíritu. Nosotros aquí solo somos seguidores del Espíritu. Entonces, Bernabé fue el ejemplo de humildad y aceptación de la dirección del Espíritu. La razón de la discusión entre ellos no fue la lideranza en la obra, sino quién llevaría a Juan Marcos. Entonces, no era por el liderazgo en la obra. ¿Está bien? Entonces, el párrafo siguiente. Sabiendo de la necesidad de Pablo tener un nuevo compañero, el Espíritu también había separado en la ciudad de Listra a Timoteo, que vendría a ser su cooperador más fiel hasta el fin de su vida. Timoteo seguía de cerca a Pablo, sufrió con él y oyó sufrir. Él conoció el corazón del apóstol y no buscó en ningún momento estar en su lugar. Saben, nunca tuvo ambición de tomar el lugar de Pablo. Eso es algo feo. Nosotros debemos estar siendo fieles en el lugar donde Dios nos colocó, donde el Espíritu nos colocó. Entonces, esto es servir al Señor con simplicidad y obediencia. Pablo nunca buscó para fama de él, y Timoteo vio esto. Pablo nunca buscó dinero ni cualquier beneficio para servir al Señor, y Timoteo aprendió a seguir los mismos pasos. De hecho, él era un joven cooperador que tenía empatía con Pablo. Podemos decir que había una fuerte complicidad de Timoteo con Pablo. Complicidad es empatía, es confianza total. Gracias a Dios, hoy entre los cooperadores hay mucha complicidad con los líderes de la obra. Tales hermanos son de hecho compañeros. Tuvo al lado algunos que poseían el mismo corazón y la misma alma. Pablo, durante su ministerio, tuvo algunos cooperadores oportunistas que lo abandonaron en el momento más difíciles y tomaron cada uno su propio camino, espacio y obra. Entonces, así hay mucha gente que toma envión con la ascensión de Pablo, con la fama de Pablo. Pero en verdad ellos quieren embarcarse y hallar su propio espacio, tener su propio trabajo, su propia obra. Eso es feo, no tenemos nuestra obra, la obra es del Espíritu Santo. Entonces, gracias a Dios que Timoteo no tenía esta visión. Sin embargo, Timoteo, cuando era un cooperador que tenía fe sin fingimiento y una buena conciencia, nosotros que servimos al Señor necesitamos tener una fe sin fingimiento, servir sin segundas intenciones y con una conciencia pura. En la iglesia solo hay espacio para el Espíritu, solo caben las acciones del Espíritu. Entonces, gracias al Señor, el Espíritu nos ha conducido para este camino de la bendición del Señor, y nosotros tenemos aquí en nuestra obra, nosotros tenemos muchos cooperadores que son unánimes en el liderazgo de la obra, y esta condición ha sido esencial para el Espíritu, para que actúe en medio nuestro en promover grandes hechos. Tales hermanos son sinceros y no son aprovechadores, por el contrario, son hermanos fieles que se entregan en obediencia a la dirección del Espíritu. Con este amplio apoyo, ciertamente el Espíritu encontrará en medio nuestro un camino para bendecirnos. Tal ambiente de pureza y simplicidad necesita ser mantenido para que podamos avanzar aún más. Por un lado, somos gratos
por todo lo que el Señor ha hecho en medio nuestro, pero por otro lado sentimos que podemos avanzar más. No podemos acomodarnos, no podemos parar, que podamos tener el ejemplo de Timoteo, servir al Señor con fe, sin fingimiento y con buena conciencia. Esperamos que el Señor continúe preparando su iglesia como columna y base de la verdad, evitando que Satanás venga a engañarnos por medio de nuestro ego y así abramos brecha para el declino de la iglesia. No queremos retroceder, queremos proseguir hasta que el Señor venga. Queremos cooperar con su venida. Este es el fuego que ardía en el interior de Pablo y que lo movía a servir a Dios. Nuestro ruego al Señor es que este mismo fuego también arda en nuestro interior y que Él contagie a todos en la iglesia, a fin de que todos seamos despertados a predicar el Evangelio y cooperar con la venida del Señor. No vamos a buscar cualquier ventaja para nosotros, cualquier espacio para nosotros, exigir que tengamos una voz más activa en la obra del Señor. Quien tiene que tener la voz activa es el Espíritu. A nosotros solo nos cabe ser unánimes, uno en la obra, tener esta paz, para que el Espíritu pueda usarnos como instrumento en este fin de los tiempos. La vuelta del Señor está muy cerca, no hay tiempo para que retrocedamos aún en nuestra misión, en nuestra búsqueda por la gloria de los hombres. No hay tiempo. Vamos a seguir en paz en la dirección que el Espíritu nos da. Que el Señor los bendiga. Espero que usted haya sido ayudado con este tutorial. Amén.